Saludo equipo, fíjense, en esta oportunidad vamos a realizar la primera actividad del módulo de manejo de cálculo de hojas de cálculo. Entonces, recuerden acceder a la plataforma. Esto ya entiendo que ustedes saben cómo manejarlo, no lo voy a explicar esta parte aquí. Pero fíjense aquí, recuerden realizar el foro. El foro tiene una puntuación de 10 puntos, recuerden realizarlo. Nada, esta es la plantilla que vamos a utilizar para realizar la práctica. Esta otra actividad, son dos actividades. La actividad 1, que es esta, son preguntas que hay que realizar. Y la actividad 2, que es la plantilla. Y recuerden colocar los dos documentos en colocar aquí la actividad módulo 5. Esta, la de actividad 1, pueden convertirla a PDF, pero esta, recurso práctico, deben convertirla, dejarla en Excel, en formato de Excel, para yo poder evaluar la fórmula que ustedes ya trabajaron. Nada, ya yo la tengo descargada. Miren aquí, ya esta es la plantilla que van a descargar, esta es la que van a hacer en Excel. Recuerden, cuando vayan a guardarlo en formato de hoja de cálculo de Excel, no lo guarden en PDF, en formato de Excel. Ahora, la de las preguntas sí pueden guardarlo en PDF. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Miren, bien, ya como ustedes pueden ver, yo tengo los datos escritos en la plataforma. Es sumamente importante, chicos, que pongan los datos primero, sin formato. Simplemente pongan los datos primero donde van. Entonces, no le den formato, de que hacían el formato, no. Ustedes primero ponen los datos y luego que van a aplicar el formato. Como ustedes pueden ver aquí, ya yo puse los datos que van, puse todo, fíjense, los datos que van. Estos que están aquí, no lo pongan, estos que están aquí, porque estos que están aquí, lo de dice total, no lo pongan, porque estos son los que uno va a sacar en base a la fórmula. Entonces, el único que tú vas a poner donde dice total es el ITEVI, que tú vas a poner un 18%. Fíjense que cuando yo le doy clic a cualquier cosa, dice formato general. Recuerden que aquí hay que se le ponen los formatos a los números. Formato general, o a los datos, ¿verdad? Entonces, nada, ustedes ponen todo primero, escriben todo primero y después empiezan a dar formato. Ya yo lo escribí, ahora voy a dar el formato. Si ustedes se fijan en la práctica, es como un papel blanco, ¿cierto? Vamos a realizarlo así mismo como está en la práctica, con un papel de fondo blanco o con un fondo blanco. ¿Cómo se hace eso? Fíjense, encima de la numeración aquí, la numeración que numera las filas, fíjense que hay como una flecha en esta parte. Fíjense que hay como una flecha. Si tú le das clic ahí, fíjense cómo automáticamente se selecciona absolutamente toda la tabla, se selecciona. Entonces, cuando tú hagas eso, que seleccione toda la tabla, dándole clic ahí, repito, le damos clic ahí y se selecciona la tabla, fíjense. Bien, entonces lo que tú vas a hacer es que vas a ir a fuente y en fuente vas a buscar la opción que dice color de relleno, que este es el fondo, el color de relleno. Entonces, le vamos a dar a esa flecha hacia abajo, clic, y buscamos el fondo blanco. Miren aquí. Miren ahí cómo está totalmente en blanco. Bien, ya le dimos nuestro fondo blanco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar primero los bordes exteriores, que se vean así claros los bordes. Vamos a aplicar eso. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense. Vamos a la tabla, selecciono toda la tabla, toda la selecciono, hasta aquí, hasta el final, ¿verdad? Voy a fuente, a la herramienta fuente, y le digo dónde están los bordes. Fíjense que dice borde inferior, pero en este caso le damos clic a la flechita y buscamos donde dice todos los bordes. Antes de darle donde dice todos los bordes, bajen donde dice estilo de línea. Y en estilo de línea ubiquen el que está debajo de las dos líneas, que es este que está aquí, que es un borde como un poquito más grueso de lo normal. Entonces le damos clic a ese. Luego vamos nuevamente, fíjense ahora cómo se puso, pero se puso un lápiz. Vamos nuevamente a los bordes y ahora sí le damos donde dice todos los bordes. Le damos clic. Fíjense, ahí se aplicaron ya todos los bordes. Miren ahí cómo va quedando nuestra tabla, ya va cogiendo forma, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a ver qué tiene más. Si ustedes se fijan, aquí hay como un espacio en blanco que cubre toda esta área, que va desde la B, desde la columna B hasta la columna E. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Selecciono desde la columna B, esta parte aquí. Lo selecciono hasta ahí. Entonces le digo aquí, donde van todos los bordes, selecciono y le digo sin bordes. Mírenlo ahí. Pero miren cómo se me queda esto aquí. Bien, vamos a arreglarlo. Lo selecciono, la parte que quiero que tenga los bordes, la selecciono y le aplico nuevamente a todos los bordes. Aquí igual, todos los bordes. Y aquí debajo también todos los bordes. Miren ahí cómo va quedando en esta tabla. Bien, entonces ya ahora sí se parece más a esta, ¿cierto? Bien, entonces ahora me dice, vamos a aplicarle los colores. Los colores. Miren algo aquí, por ejemplo, en el primero. El color a utilizar es verde oscuro y en verde claro para complementar el estilo del ejercicio. Verde oscuro y verde claro. Teniendo en cuenta las negritas en los subtítulos y la alineación de la misma. Si ustedes se fijan, esto está alineado, esto está en negrita y centralizado. Este
el código de vendedor está así, negrita y centralizado, fecha también, los datos del cliente también, nombre y apellido están a la derecha, teléfono y RNC están centralizadas, y estos que están aquí están centralizados, cantidad está a la derecha, pero ustedes pueden ponerlo todo centralizado. Lo que no va centralizado simplemente es nombre y dirección. Después todo va centralizado. Entonces, como todo va centralizado y en negrita, todos los títulos, yo voy a dar un formato general en ese sentido. Fíjense. Bien, entonces vamos a darle formato a nuestra tabla. Vemos que este está en verde, en negrita y centralizado, y que las celdas están combinadas. Es una celda, esta otra celda. Entonces vamos a hacer eso. Lo pongo, selecciono las dos celdas, voy a combinación y centrar. Damos clic y le damos también al color de relleno, que recuerden que es verde oscuro. Selecciono verde oscuro y en negrita. Ahí está. Entonces vamos ahora con la fecha. La fecha está combinada desde la F hasta la G. Entonces, desde la F hasta la G la voy a combinar. Selecciono estas dos. Le damos combinar y centrar. Color verde, negrita. Fíjense. Ahora voy con datos del cliente. Vamos a ver si está combinado también. Sí, miren, este está combinado desde aquí hasta el final, hasta ahí. Entonces, igual lo selecciono completo, combinar y centrar, negrita, color verde, pero este verde claro. Entonces, le doy clic y bajo hasta el final donde dice verde claro. Por ejemplo, miren esto. Ese verde claro y verde oscuro. Entonces, vamos con verde claro. Bien, entonces, ahora vamos a ver, va siguiendo los colores. Fíjense que dirección y nombre están en verde, no están combinadas y están en verde oscuro. Vamos allá. Selecciono las dos, le pongo entonces verde oscuro, negrita. Estos dos sí están combinados, y están combinados hasta, desde la E hasta la F. Selecciono estas dos, combinar y centrar, verde oscuro y negrita. Cuando yo quiero copiar un mismo formato, por ejemplo, todo está en el mismo formato, yo puedo copiar el formato a este y pegarlo en ese para no tener que hacer todo el procedimiento nuevamente. Entonces yo la selecciono, cuando quiero copiar el formato, la selecciono, voy aquí a aportar papel, le doy a la brochita, eso copia el formato, selecciono las dos y la suelto. Fíjense, ahí se quedó copiado. El mismo formato que es, lo tiene en este. Bien, vamos a ver seguir. Entonces tenemos que la fecha, aquí fecha, RNC las celdas están combinadas desde la G hasta el final. Entonces vamos allá. Las fechas desde la G hasta el final, combinadas. Vamos allá, la selecciono, combinar y centrar, y lo mismo para esta, que en este caso sería copiar el formato y aplicárselo aquí. Ahí ya tengo mi estructura, por lo menos aquí arriba. Vamos a seguir con factura del comprador, que creo que también tiene el formato, de este formato de datos del cliente. Vamos a ver. Sí, entonces vamos allá. Copio. Entonces dijimos que esto era centralizado. Centralizado. Dije que era color verde claro, verde oscuro, perdón. Verde oscuro. Negrita. Bien, ya tengo este script hecho. Bien, vamos aquí. Fíjense que aquí me queda raro, ¿verdad? Me queda mal, me quedó mal aquí. Entonces, eso vamos a arreglarlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estas celdas aquí, desde aquí hasta aquí, están combinadas. Si ustedes se fijan, miren aquí. Todas estas celdas están combinadas. Lo de productos está combinado desde la C, desde la celda C hasta la E donde está la cantidad. Entonces, vamos allá. Selecciono desde producto hasta cantidad y la combino. Selecciono, ve. Aquí por igual. En este caso ya yo puedo ir copiando el mismo formato de esta, lo puedo ir copiando en las otras porque va a ser el mismo. ¿Por qué no copié esta? Porque el color. Porque al tener el color verde y esta negrita me iba a dar un error. Entonces podemos hacer la primera y después copiar el formato. La selecciono, le doy copiar el formato y voy con esta. Igual, con esta. Con esta. Bien, ya la tengo toda como iba, fíjense. Ahí se parece mucho más, ¿verdad? Ahí ya tiene estilo mi tabla. Y seguimos aplicando colores. Fíjense que aquí en subtotal está combinada desde la F hasta la H. Es decir, la cantidad y precio están combinados aquí abajo. Dice subtotal y Tevis y total. Vamos a hacer eso también. Y este está en color verde. Vamos allá. Entonces aquí color verde, que es este mismo que está aquí. La combino. Aquí verde. Ya tengo mi forma. Esta aquí está combinada. La selecciono completa hasta el final. La combinar. Bien, que básicamente como el mismo formato que este, así igualito. Entonces aquí recuerden que esto está en color verde, su total, que puedo utilizar este mismo que está aquí. Entonces voy a seleccionar este, copiar, y vamos a al final hasta a todos. Ahí está. Fíjense, ya en mi tabla tiene su formato. Además de que se me olvidó decirle que recuerden que esta aquí está combinada desde aquí hasta precio. Entonces vamos a combinar. Selecciono hasta precio, combinar y centrar. Copia el formato. Copia el formato. Ya en mi tabla está ready. Vamos allá, fíjense. Se parece, ¿verdad? Se parece.
Bien, entonces, miren aquí, si ustedes se fijan aquí, en los códigos está centralizado, los números están centralizados, pero aquí está a la derecha y aquí está a la derecha también. Entonces, recuerden que esto es por los formatos. Vamos allá. Vamos a centralizar este, lo selecciono completo y centralizar. Bien, entonces, voy a aplicar la fecha. Vamos a poner la fecha que ya tengo, por ejemplo, el día de hoy, voy a poner 8, M8, 2024, Enter. Entonces, fíjense que cuando yo le pongo Enter, miren aquí cómo me cambia automáticamente el formato, me la cambia a fecha, porque Excel reconoció que esto era una fecha. ¿Cómo lo reconoció? O por la estructura, día, mes y año. Y además de que tiene slash. Si yo la selecciono y voy aquí a formato, fíjense que dice fecha corta. Mira la fecha corta, la selecciono. ¿Por qué? Vamos allá, voy a explicar algo. Miren, como ya mi formato ya está hecho mi tabla, ready, ahora yo tengo que darle, como dije, formato al texto. La gran mayoría de las cosas que están ahí están en formato texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar el formato texto en general y después, donde tiene un formato diferente, voy a ir aplicándolo uno por uno. Por ejemplo, selecciono mi tabla completa y le doy donde dice general. Recuerden que general es un formato sin formato. En su menú, entonces busco donde dice formato texto, que es al final. ¿Por qué formato texto? Repito, ¿por qué formato texto? Porque el formato texto está casi en todo, hay más texto que número. Entonces, para yo no ir parte por parte aplicando el formato texto, yo lo voy a aplicar un formato texto general y después en la parte que corresponde le voy a aplicar entonces el formato correspondiente. Entonces, ya todo tiene un formato texto. Fíjense, si le doy a vendedor, tiene un formato texto. Si le doy aquí número, tiene un formato texto. Aquí un formato texto. Ahora, vamos a ir aplicando los formatos correspondientes a cada campo, a cada dato. Entonces, me dice aquí arriba, fíjense, este es formato texto y ya está. Me dice este también, fíjense, formato tipo texto, el número aquí, este en formato texto. Ustedes dirían, ¿por qué, profe, ese tiene formato texto si es un número? Por los dos ceros que tiene delante. Si tú lo pones en número, se le quitan los dos ceros delante, se le borran. Para tú mantener esos dos ceros delante, tienes que poner en formato texto. Entonces, nada, este está en formato texto, recuerden que yo le voy a aplicar el formato texto a todo. ¿De cuál le tengo que ir cambiando? El que dice fecha corta. Entonces vamos allá con la fecha corta. Vamos a poner la fecha nuevamente. 8, 8, 2024. Fíjate que automáticamente dice formato texto, ¿verdad? Todo bien. Vamos allá, texto. Y buscamos donde dice fecha corta, la selección. Fecha corta, y ahí está su fecha. Recuerden la razón de poner los formatos a cada estilo que tú estás trabajando. Lo que pasa es que en primer lugar le da una estética mejor. Porque si tú estás trabajando con números decimales, no es lo mismo que tú estás trabajando con dinero en contabilidad. Se ve diferente. Porque aquí, por ejemplo, fíjense, estos números se parecen, cantidad y precio, pero no es lo mismo porque el precio estamos hablando de dinero y cantidad estamos hablando de un número decimal. Entonces, eso lo vamos a ir cambiando. Bien, fíjense que aquí ya está en formato fecha, la que va, formato texto, ya la tiene, recuerden que había puesto formato texto en todo. Vamos a seguir viendo nuestra tabla. Me dice aquí, aplicando los formatos, sigo aquí. Mira aquí, dice aquí formato número, que es a donde está cantidad, vamos a poner el formato número. Voy allá, selecciono todas las cantidades y le digo formato número. Selecciono aquí, formato, miren aquí número. Miren ahí cómo se puso, 2.00. Aquí en el documento tiene 2,00. Eso depende de cómo esté configurado el sistema. La aplicación, hay aplicaciones que ponen la coma, creo que cuando está en inglés, y yo hay otro que ponen el punto. En mi caso puse el punto, no importa, pueden dejarlo así, no tienen que cambiarle de que para coma, pueden dejarlo como punto, porque ese es el formato que el programa de ustedes tiene configurado. Bien, fíjense que ya está, ya lo puse, ¿verdad? No es que ustedes van a hacer esto, de que ponga un 2,00, no pueden ponerlo así, porque él no lo va a tomar como un número, lo va a tomar como un texto. Entonces, fíjense que hasta se cambió de lugar. La forma correcta es, yo pongo el 2 o pongo la cantidad y simplemente voy aquí, recuerda que además está en formato general, le pongo el número y ya. Hay una forma de uno agregar y quitar el decimal, por eso que les explico más tarde. Bien, entonces ahora vamos a darle formato a precio. El precio tiene un formato de contabilidad, porque es un precio, es dinero, ¿verdad? Vamos a trabajar con dinero. Entonces, nada, la seleccionamos la columna precio o los datos y vamos a darle formato. En este caso, recuerden contabilidad. Vamos a contabilidad, fíjense, ahí se formó ya se estabilizó, ¿verdad? Sus cantidades. Nada, ya tiene ahí su formato contabilidad. Bien, entonces creo que ya está todo. Bueno, otro formato que es importante que le demos es el de aquí, el de ITEVIS, que es un porcentaje. Entonces vamos a darle el formato de por ciento. Vamos allá. Le selecciono texto y voy a porcentaje. Miren aquí, porcentaje. Nada. Fíjense así cómo se me pone. ¿Por qué? Porque recuerden que es un 18.0%. Entonces, recuerden que tenía 0.0
18, que es lo mismo, igual que tú pones 18%, 0.18. Fíjense que se le va a quedar como quiera 18, en este caso 18%. Bien, entonces vamos a seguir. Nada, ya está su formato. Recuerden que aquí también va en formato contabilidad. En formato contabilidad lo selecciono, desde aquí hasta el final, menos el por ciento. Le pongo aquí formato contabilidad. Y el último también en formato contabilidad. Bien, pues ahora entonces vamos a realizar las fórmulas, vamos a realizar los cálculos correspondientes con las fórmulas correspondientes. Vamos a seguir, ya dimos formato, fíjense que ya la tabla está. Ahora simplemente falta aplicar las fórmulas. Entonces vamos allá, vamos con esta, con la primera. Fíjense aquí que están los cálculos correspondientes, ¿verdad? Entonces me dice, esta es la primera que vamos a realizar. Fíjense que yo no tengo nada aquí hecho, porque no he realizado los cálculos. Recuerden que no pueden poner esto así como está, porque esa no es la práctica. Es decir, yo no puedo poner aquí de que 500, 590, tanto, porque no estoy en nada. No estoy en nada, porque recuerden que aquí lo que vamos a hacer es cálculo a base de fórmulas. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar el precio por el ITEVIS, para que el resultado que me dé sería el precio del artículo más el 18% de ITEVIS. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos allá. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Fíjense que aquí le acabo de poner las fórmulas que vamos a utilizar, que es la de multiplicación y la de suma. Fíjense también aquí que le cambié el 0.18 por el 18%. ¿Por qué se lo cambié? Porque si le pone, por ejemplo, 0.18 y le pone aquí en porcentaje, te va a dar un promedio, o te va a dar un cálculo erróneo, porque te va a aplicar el 18%, lo va a aplicar después del punto, pero no te lo puede aplicar después del punto porque se lo tiene que sumar al precio. Es decir, que va a ser, aquí te tiene que dar el precio más el ITEVIS. Entonces vamos allá. Recuerden, vamos a multiplicar el precio por el ITEVIS y a sumarle nuevamente el precio. Entonces vamos allá. Igual, recuerden que cuando uno le pone igual a Excel, le está diciendo que va a realizar un cálculo, una fórmula, cualquiera que sea. Bueno, igual, ponemos la fórmula M mul para multiplicar, abro paréntesis, selecciono el precio, pongo punto y coma para que me cambie a la otra matriz, es decir, este portal. Selecciono ahora el ITEVIS, cierro paréntesis, le agrego el símbolo de suma, porque le voy a sumar nuevamente el precio y selecciono nuevamente el mismo precio. Ahí están las tres. Está el precio multiplicado por el ITEVIS y luego nuevamente el precio sumado. Le damos a Enter. Fíjense ahí, ve. Ahí tiene el 590.00. ¿Por qué tiene el punto 00? Porque recuerden que tiene los decimales agregados. ¿Cómo yo puedo quitar ese decimal? Fácil. La selecciono y voy aquí arriba. Fíjense que aquí arriba dice aumentar el decimal y dice disminuir el decimal. Entonces, como el ejercicio lo tiene quitado, se va a quitar. Ahí están ya con mi precio agregado. Está el precio más el ITEVIS sumado. Entonces, lo mismo voy a hacer con este ejercicio, lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con este, lo voy a hacer con este y lo voy a hacer con este. Vamos allá. Igual, M mul, abro paréntesis, precio, punto de coma, ITEVIS, cierro paréntesis, más precio nuevamente. En este caso es el mismo. Recuerden, le quitamos los decimales, pero se lo va a quitar después que yo termine este ejercicio, esa parte ahí, para que ustedes vean que no vayan de que uno por uno a quitarlo, sino quiten todo el decimal. Bien, entonces vamos con el siguiente. Igual, mmul, abro paréntesis, precio, punto y coma, ITEVIS, cierro paréntesis, suma, precio nuevamente. Lo voy a Enter. Fíjense cómo va quedando 2360, 2360. Recuerden que los decimales se lo va a quitar más adelante. Truco, técnica, para que nos va a ayudar muchísimo, para avanzar, para no tener que ir haciendo uno por uno. Vamos a hacer un autorrelleno. Pero fíjense cómo lo vamos a hacer. Vamos a quitar, vamos a darle clic, ¿verdad? En este cuadrito que está aquí abajo, selecciono mi cantidad y en este cuadrito que está aquí abajo, este cuadrito verde, pongo el cursor. Fíjense que el cursor está con una cruz blanca. Si lo pongo encima del cuadrito verde, se pone una cruz negra. Presiono 2 veces o presiono y arrastro. Fíjense, me dio un error. Le voy a explicar cuál fue el error. Bien, vamos atrás. Fíjense cómo se hace. Nuevamente voy a hacer, por ejemplo, si yo le doy doble clic, nuevamente me dio un error. Le voy a explicar por qué el error. Miren, el error está en que recuerden que cuando tú haces un relleno, tú lo que haces es una copia del ejercicio que tú hiciste el relleno. ¿Qué pasa? Como la copia está en G14, H20, él me está agarrando otro dato que no va. Él me está agarrando, fíjense, me está aquí agarrando, no me está agarrando el 18, está agarrando otro dato. Pero ¿cómo yo soluciono esto? Debemos de aplicarle, por ejemplo, aquí en la forma, en cualquiera que sea, por ejemplo en esta, fíjense, ¿qué yo hago? En H20, en la fórmula, H20,
la que estoy haciendo aquí, que es la que voy a copiar más abajo, le voy a agregar un signo de número. Y detrás del H también le voy a agregar un signo de número. Con ese signo de número yo le estoy explicando a Excel que ese dato que está en la celda H20 sea el mismo para todos, no cambie, sea siempre el mismo. Le doy clic, fíjense, ahora sí puedo hacerlo. Aquí, ahí. Miren, ahí ya sí se me arregló. Este otro error que me aparece aquí, recuerden que ese error es por la anchura, que el dato que está aquí no le alcanza en la celda. Entonces yo lo que debo es de ampliar la celda para que se vea. Le doy doble clic. Mírenlo ahí se solucionó. ¿Ve? Ya tengo mi ejercicio realizado. Recuerden, cuando yo le aplico en la fórmula los asteriscos en la letra correspondiente, es lo que va a hacer que me va a agarrar esa misma letra y me va a copiar, va a ser constante con esa letra, para que no cambie, porque siempre la suma va a ser por esa misma cantidad que está ahí. Bien, entonces ya realicé mi ejercicio, fíjense, si ustedes lo comprueban, fíjense que está igual, 17.000, último, fíjense aquí 17.000. Ahora vamos a quitarle la decimal, lo selecciono todo, voy allá arriba donde dice disminuir decimal. Ahí está. Se selecciona la parte de decimal y ahí le quita los decimales. Ya mi ejercicio está hecho ahí. Entonces, ya hice el de la multiplicación, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el de la suma. ¿Qué es lo que me dice en la suma? Me dice, en subtotal, me dice, utilizaremos la fórmula suma, que es sum, o puede ser también suma. Sum si está en español, en inglés, y suma si está en español. Entonces, ¿para qué se utiliza eso? Para obtener la suma del total de los precios sin ITEVIS y así obtener nuestro subtotal. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula a la columna que tiene los totales. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Ustedes recuerdan que yo le había dicho que lo podemos hacer con autosuma. Si yo, por ejemplo, le doy autosuma, selecciono donde yo quiero que caiga, le doy autosuma, fíjense que automáticamente me va a coger las cantidades. En mi caso es, cogió el subtotal, pero no es el subtotal, recuerden que es el precio. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a borrar. Y voy a aplicar el precio. Selecciono todo y le doy a Enter. Ahí está ya mi suma. Profe, ¿cómo usted hizo eso? Recuerden, yo le hice que autosuma, pero tú puedes hacerlo también manualmente. Vamos a hacerlo manualmente. Lo borro, está en blanco. Le doy igual, suma, abro paréntesis, selecciono la cantidad de precio porque me dice que es el precio que tengo que sumar. Cierro paréntesis y le doy a Enter. Ahí está. Aquí están las cantidades, el total de cantidades sin el ITEVI, porque recuerda que este no tiene el ITEVI. Si lo hubiera hecho aquí, sí me iban a agregar el ITEVI. Entonces, el que hice fue porque me decían que era sin ITEVI. Bien, entonces ahora me dice, en el total, ya hice este que está aquí. Ahora me dice, en el total, que es el último que me falta, en el total me dice, utilizaremos la fórmula suma nuevamente para obtener la suma total de los precios de la celda con ITEVIS incluido. Entonces, en este caso, en total, lo que vamos a tomar es el total de la cantidad con el ITEVIS. Entonces, lo vamos a sumar de aquí, sin agregar el subtotal, recuerden, porque este es diferente, este es de este. Entonces, recuerden, pueden hacerlo por autosuma o por la fórmula suma. Si yo lo hago, por ejemplo, por la fórmula suma, igual, suma, abro paréntesis, selecciono las cantidades hasta donde quiero sumar, cierro paréntesis y enter. Ya ahí está mi ejercicio. Entonces, recuerden que también pueden hacerlo para autosuma. Yo, por ejemplo, voy a hacer con autosuma, voy a borrar eso ahí. Selecciono donde yo quiero que caiga, es donde dice autosuma. Fíjense que me agarra un dato solamente, pero yo no quiero ese dato, yo quiero que sea desde aquí a aquí. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, yo borro esto, yo mismo le doy a la coordenada. Mi primer dato está en la celda, en la columna H, celda 12. Entonces voy a poner H12. Fíjense cómo me agarra el primero. 2 puntos. Recuerden lo que yo le había dicho sobre los 2 puntos y el punto y coma. 2 puntos es desde hasta. Punto y coma, algunas, lo que yo quiera insertar. Bien, entonces, eso es, y puse el inicio, que es H12, inicio aquí, hasta el final, 2 puntos, que es H18. Entonces, H18. Bien, ya se me seleccionó todo, le doy a Enter. Chicos, y ya está realizado el ejercicio. Recuerden subirlo en un formato de Excel, formato XML. Ese es el formato de Excel. El formato de Excel, simplemente lo dan ahí y ya lo suben. Bien, hasta la próxima.